Buenos días y bienvenidos a tu programa Subiendo al Tepeyac. Desde el Centro Pastoral de la Diócesis del Paso, ahora ya en este mes de agosto, estamos aquí reunidos para platicar sobre los evangelios del domingo. Y este domingo vamos a tener un evangelio muy hermoso, donde Jesús, después del milagro de la multiplicación de los panes, se va a platicar con su Padre. Y cuando regresa, están los apóstoles llenos de miedo y ahí va Él a darles paz. Así que escuchemos este evangelio con mucha atención porque Dios nos está hablando ahora a nosotros y nos dice, no tengas miedo, que soy yo. E iniciamos nuestro programa. Pues sí, mis hermanos y hermanas, estamos aquí muy contentos en este día. ¿Cómo están, Axel? Muy bien, gracias a Dios. ¿De quién usted? Pues bien, muy contentos porque pues ya regresaron los niños a la escuela. A la normalidad. Dicen que cuando regresan los niños a la escuela dice, pero si tú no tienes niños, no, no tengo, pero me da mucha tranquilidad que los niños se han vuelto a la escuela. Es un fenómeno que se empieza a notar en el tráfico, en las iglesias, que ya empezamos a volver a ver a más gente porque tuvieron los hijos de vacaciones y se fueron. Y así ahora ya regresan y volvemos otra vez a entrar a la normalidad del tiempo ordinario en el que estamos desde después de Pentecostés. Entramos a tiempo ordinario, pero como que no lo notábamos tanto y ahora ya es más ordinario. Quiero, antes de empezar el podcast, hablábamos y me dejó con la curiosidad. Ahorita que lo escuchaba, dije, volvemos a lo cotidiano. ¿Qué nos iba a platicar de lo cotidiano? Ah, sí, lo cotidiano es un concepto bien interesante porque es la vida normal. Y es que estamos acostumbrados nosotros a buscar cosas muy tremendas. Por ejemplo, hay gente que dice, yo le hablo a Dios y quiero que Dios me hable. Y lo que hacen es que voltean al cielo y el cielo es grandísimo y están esperando ver un Jesús que su cara es del tamaño del cielo, que les va a hablar y les va a decir, hijo, mira esto. No va a pasar. ¿Sí? Dios nos habla en lo tranquilo, en lo normal, en lo de siempre. Por eso, la primera lectura que tenemos este domingo me parece maravillosa, porque el profeta Elías está esperando la manifestación de Dios. Llega un terremoto, llega una tormenta, llegan fenómenos muy grandes y fuertes, pero él se queda muy tranquilo. De pronto llegó una suave brisa y entonces hasta se tapó la cara porque Dios está ahí, porque Dios está en lo cotidiano, no está en cosas así que veamos que se para el planeta, que llegan de repente como naves extraterrestres. No, 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 en lo cotidiano. Y ahí es donde también, digo, en la primera lectura, pero luego en el Evangelio Jesús nos vuelve a dar este ejemplo de que se va, se aleja de la comunidad que forma con sus discípulos para entrar él en silencio. Y luego yo pienso que hasta a lo mejor traviesamente Jesús los deja, a ver, adelántense, a ver si es cierto, a ver cómo les va. Yo pienso que ha de haber Ujú. dicho, se adelantan ellos, se avanzan y viene esto que conocemos como la tempestad calmada, ¿verdad? Este momento en donde la barca empieza el olaje y no me quiero imaginar la desesperación, aquellos que se dedican a andar en el mar, cuando algo pasa así, ¿verdad? La incertidumbre que da de no tener los pies en la tierra. Me imagino los apóstoles, el miedo, el nervio, al grado de decir, pues, ¿qué está pasando? Ujú. Jesús se aproxima, los sorprende, se asustan, piensan hasta que es un fantasma, ¿verdad? Nosotros también a veces ante la oscuridad, ante la noche, podemos tener este tipo de miedos que experimentaron los discípulos. Y luego me encanta Pedro, yo soy fan de Pedro, cómo me hubiera gustado conocerlo, de verdad, echarnos una platicadita, porque me parece que es el ejemplo más próximo a nosotros, a decir que amamos a Jesús, que amamos a Dios, que lo queremos en nuestra vida, que lo aceptamos, y luego a la vuelta de cambio dar un revés en negación, en desconfianza, en incertidumbre, y es como decir, pues ahí nos ejemplificó a todos y todavía Claro. no existíamos. Claro que sí. Sí, y mira, hay algo que es muy importante. Los apóstoles se subieron a la barca, pero no estaban en la orilla.
ya estaban a la mitad del Okey. lago. ¿Qué quiere decir? Que estaban en lo más profundo del lago. Debajo de ellos había agua, era todo lo que había, y no era poquita, era mucha agua. Y luego era de noche. Ponle tú que estás en una barca y que estás en un lugar muy profundo, ya eso ya te provoca mucho más miedo. Pero además había una tormenta. Entonces llegaba el viento, ya ves cómo es bueno para chiflar el viento, soplaba y provocaba sonidos y levantaba olas, y entonces los apóstoles empiezan a tener pánico, ya no miedo, pánico. ¿Por qué? Porque todo parecía que se estaba acabando el mundo. El otro día me daba mucha ternura porque fuimos nosotros a Cancún hace 2 años y nos tocó, 3 años creo, y nos tocó un huracán. Y te das cuenta tú de lo que es la fuerza de la naturaleza con el huracán, porque la gente tenía pánico. Yo dije, no, yo me voy a quedar en mi cuarto como si nada, no hay problema. Hombre, en la noche oíamos el ruido tremendo, como el viento provocaba las palmeras casi se quedaban. Era algo bien impresionante y la lluvia con el agua, con el viento, azotaba la cara de los edificios. Era una experiencia tremenda. Por eso en el hotel lo que hicieron es que las gentes que estuvieran nerviosas los invitaron a irse al cine del hotel Guau. y ahí les pusieron camitas y como ahí estaban metidos adentro, les pusieron música y todo y entonces no oían lo que estaba pasando afuera. Pero yo bien valiente me fui a mi cuarto y, ay Dios, estaba el viento fue tan fuerte que empezó a arrancarle un plástico que era el que se pone en las ventanas para que, para que no vibren, le ponen un grommet, una cosa así. Ese lo empezó a arrancar el viento. Y entonces golpeteaba y golpeteaba el vidrio, parecía que me estaban tocando el vidrio diciéndome, hey, ¿qué onda? Y me asomaba y veía y me volvía a acostar. Entonces llegó un momento donde agarré las maletas y las metí al baño. Dije, porque si llega a tronar la ventana, pues nomás nos metemos al baño y ahí cerramos la puerta del baño porque hasta allá no va a llegar el daño. Pero fue un momento donde yo no tuve miedo de que me fuera a pasar algo a mí porque estaba en el hotel y estábamos protegidos y todo, pero sí le das espacio a la duda. Que dices, podría pasar esto. Llegara el viento a romper el vidrio, entonces todo lo que teníamos ahí en el cuarto se lo podía llevar. Es increíble ahorita que dice que se llevaron a las personas ahí al espacio, ¿verdad? Donde estaba el cine y les pusieron musiquita como adecuándoles, pues, para tratar de calmarlos precisamente. Sí. Pero como en el evangelio nos invita a la reflexión de que es precisamente en las tribulaciones, en la no calma, en el estruendo, en el olaje, en el miedo, en la oscuridad, en donde Pedro invoca. Ujú. O sea, y llama, y decía en una de las reflexiones, y es gritarle al Señor, o sea, Sí, ayúdame, ¿verdad? O sea, eres tú, ayúdame. Y eso es algo que no, pensaba yo, a veces nos volvemos ahora sí como la canción, ¿verdad? Brutos, ciegos, sordos y mudos. Pero ante Jesús no podemos ser así, porque como necesitamos llamarlo, claro. necesitamos estar atentos a los signos de los tiempos y ver de qué manera él se va a hacer presente, porque, Pedro todavía en esta valentía de verdad de retarle, de decir: "A ver, pues mándame ir a ti". O Claro. sea, a ver si es cierto, si eres tú, mándame ir a ti. Y es como decir: "Claro, Jesús, que es todo amor, toda misericordia", lo manda a llamar y luego cómo al principio sí iba muy bien, pero luego algo otra vez lo volvió a hacer duda. O sea, primero dijo: "No, pues sí, ahí vamos a lo Ujú. segurito", volvió a dudar y cae, y así es la fe de nosotros. Claro. O fuimos bautizados, fuimos creciendo en la fe. Me encantaba en la escuela donde trabajaba, me encantaba tercero de primaria, que era donde les daban la formación de primera comunión a los niños. Todos los niños deseosos de recibir su primera comunión y de comulgar por primera vez y de confesarse y todo eso, pero de verdad con mucha alegría. Y luego ya ir viendo, ¿verdad? Que conforme iban aumentando en los grados académicos los niños,
ya no les emocionaba confesarse. Claro que A los de no. secundaria, a los de preparatoria, ya no querían. E iban teniendo experiencias de vida que hacían que se fueran alejando de la fe, Ujú. ¿verdad? El divorcio de sus papás, la muerte de un ser querido, alguna enfermedad, algún problema. Entonces, ¿cómo en eso en una escuela se puede ver claramente el deseo, la fe, la confianza plena y luego después el tambalearse con cualquier adversidad que pueda haber? Claro, Entonces, eso es muy, muy humano y Pedro era esta cuestión paradójica de la humanidad, ¿verdad? sí. Y fíjate que este año fuimos a Acapulco y la noche antes de regresarnos, llovió y llovió fuerte, fuerte. Y mi cuarto tenía ventanas por todos lados y porque estaba en una esquina. Entonces tenía ventanas para mar y ventanas hacia el edificio. Y yo estaba ahí tan tranquilo. Yo desperté, vi que estaba lloviendo y me volví a dormir porque ya pasé por la experiencia de lo que es el extremo, que fue un huracán. Es que ya una tormenta, una lluvia, Mira, pues ya no. nada. Aquí en El Paso de repente llueve y dices tú, no, no pasa nada. Y luego sales y todas las calles paradas y los carros y demás, porque no estamos acostumbrados a eso. Pero sí, como bien dices, cuando nosotros tenemos una experiencia así traumatizante, vamos a decir, y sobreponemos, nos salimos adelante de esa experiencia, entonces ya las demás experiencias ya no se nos van a hacer tan difíciles. Pedro está en la barca. Él ya había pasado por muchas tormentas. Él ya había pasado por muchas situaciones similares. Pero de pronto Jesús viene caminando sobre las aguas hacia ellos. Y Pedro lo ve igual que los demás porque están viviendo una experiencia traumática para ellos. Y cuando ven que es Jesús el que viene y que viene caminando y tan campante, porque era una Sí. tormenta, había mucho viento, y Jesús viene como si nada. Entonces, él lo ve y dice, Señor, si eres tú, déjame que yo también camine. Ese pedirle no es decirle, Señor, calma la tormenta. Señor, si eres tú, apacigua este mar. No, no, no. Señor, si eres tú, déjame que yo también vaya contigo. Y en ese momento Jesús le dijo, ven, y ahí va Pedro a gorro. Y fíjate qué cosa, porque Pedro salta. Pedro va al agua y empieza a caminar. Tan solo el hecho de saltar, tú saltas al mar y te vas hasta abajo, ¿sí? O sea, definitivamente te vas a hundir. Pero él saltó con la convicción de que Jesús estaba ahí. Y entonces empieza a caminar, pero el agüita le empezó a tocar los deditos y entonces empezó a sentir el agua, empezó a darse cuenta de la realidad y se empezó a hundir. Y entonces cuando se empieza a hundir es cuando viene el grito desesperado, Señor, sálvame. Y ese grito de Señor, sálvame, es el grito de todos nosotros y constantemente, porque se nos vienen problemas y le decimos, Señor, acompáñame, y lo invitamos que venga. Ujú. Y el Señor viene a nosotros y el problema está fuerte y parece que no se compone. Y nosotros le decimos, Señor, ayúdanos. Y el problema sigue ahí. Y entonces empezamos a hundirnos. En lugar de darnos cuenta de que, Señor, tú ya estás aquí. Señor, tú ya me acompañas. Señor, tú estás ayudándome en este proceso tan difícil que estoy viviendo. Señor, yo tengo la confianza y la fe que tú estás conmigo. Pero en vez de eso, empezamos a ver, nada está cambiando, todo está igual, al contrario, se está empeorando y empezamos a hundirnos. Pero cuando nos empezamos a hundir, debe de salir de nosotros ese grito de sálvame, Señor. Y Jesús extendió la mano y lo sacó. O sea que ahí estaba Jesús. Él podía seguir a ver caminando sobre las aguas, pero lo negativo, los problemas, pues empezó a hundir. La tempestad es ocasión de salvación. Digo, ya sabemos nosotros todos que Jesús está ahí de lado con nosotros. No es que no quiera, ¿verdad? Pero somos nosotros quienes nos estamos impidiendo em, acercarnos a Él. O sea, nos sentimos solos
y a veces hasta nos puede dar miedo voltear y llamarlo, invocarlo. Decía en una de las homilías, postrarnos ante Él y decirle, verdaderamente eres tú, Señor. Es que eso nos falta hoy en la humanidad. El conocimiento lo traemos, pero de verdad, como dice, sentirlo en el corazón, o sea, no nada más decirlo en la palabra, sino sentirlo en el corazón, y eso es la fe y la esperanza. Decía la Claro. homilía, o sea, ¿qué es lo que estamos esperando? Me encantan estas imágenes cuando buscamos alguna imagen de Jesús que se encuentra con el hombre. Me encanta ver esta imagen donde Jesús estira la mano y nos la da como diciendo, a ver a qué hora la agarras tú, ¿verdad? Y en las tribulaciones de la vida podemos no querer a veces agarrar la mano de Jesús y es Ujú. donde nos agarramos de otras cositas que nos hacen sentirnos solos. Ya hemos hablado también de eso en otros evangelios. Entonces, aquí me gusta mucho que dice, en nuestra vida no es mirar con fe y esperanza todo lo que nos pasa, aunque haya cosas muy difíciles por las que nos toca pasar, enfermedades, pérdidas, etcétera, ¿no? Y en esos momentos, en los momentos en que más nos sentimos que estamos destruidos, que ya no podemos, ese es el momento cuando Jesús más está con nosotros. Está confortándonos, está dándonos paz, está dándonos un abrazo de amor para que podamos nosotros seguir adelante. Pero somos tan necios porque en esta sociedad en la que vivimos, es una sociedad que te oprime desde pequeño. El éxito de la vida va a depender del dinero que tengas, Ujú. del poder que tengas, de lo famoso que seas. Y entonces, de repente nos vemos y sentimos que no somos nadie. Fíjate, un joven se quitó la vida un día porque tenía 33 años y dijo, tengo la edad de Jesús y no he hecho nada. No. Pero te pones a pensar tú, pero ¿dónde estaba la gente, los conocidos de él, los amigos de él, los que se dan cuenta de que esto está pasando en su vida? Y es tiempo de actuar, tiempo de hablarle con ellos, porque todos de vez en cuando necesitamos que nos den unas cachetaditas guajoloteras a veces para hacernos reaccionar, porque sabes que cuando pasa algo malo, nos empezamos a obsesionar en lo malo y volteamos a todos lados y decimos, Jesús, ¿dónde estás que no te veo? Y Jesús ahí está, porque Jesús está en lo cotidiano. Antes me sorprenden, ¿verdad? Los que todavía tienen la fortuna de tener adultos mayores en sus casas, cómo ellos vivían la fe en la providencia de Dios. Ujú. Era un mundo con muchas más carencias seguramente que las de hoy en día, con muchas más carencias económicas y de alimentación y de conocimiento y demás. Y aún así, siempre confiaban en que Dios les iba a dar. O sea, ponían, como decía esto, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Y aquí con nosotros los católicos es, ¿a quién iremos? La alabanza dice, ¿verdad? ¿A quién iré sino a Jesús? O sea, ahí está claramente. Ujú. Entonces, ¿cómo de verdad de nuestros adultos mayores es la invitación también a mirar a Jesús con esos ojos de confianza plena? Está difícil. Ayer tuve la oportunidad, mi esposo y yo fuimos a una casa de retiro de los adultos mayores y se alegró tanto mi corazón de ver un adulto mayor de 105 años, no lo van ustedes a creer, en una junta con derecho a voto, y todavía votaba y opinaba el señor, muy Claro. lúcidamente. Empezaron la junta con una oración, con el juramento a los Estados Unidos y bueno, en fin. Pero a lo que voy ahí era, o sea, en eso levanta la palabra del Señor y dice, no, es que gracias a Dios que estamos vivos y gracias a Dios que nos permite este lugar donde nos cuidan y gracias a Dios, entonces, en todo momento ese agradecimiento que a veces a las personas que todavía gozamos de nuestra libertad, ¿verdad? Se nos olvida agradecer Ujú. y vamos sintiéndonos solos, abandonados, sin un camino al que seguir, porque se nos olvida hacer presente a Dios en nuestra vida. Hay personas que llegan conmigo y me dicen, diácono, estoy cumpliendo 98 años
Y yo les digo, ¿me dice o me está presumiendo? Qué Porque bendición. lo dicen con una alegría, porque, oye, no es cualquier cosa, ¿verdad? Y fíjate que hay una historia que yo escuché una vez y mi papá se hacía mucho cargo de que nos acordáramos de esa historia porque le convenía. Decía que había un señor que vivía en un rancho. Entonces, el papá ya estaba muy grande y entonces el hijo tomó el control del rancho y ya estaba haciéndolo todo. Y entonces un día eh, llegó la esposa y le dijo, oye, mira, somos muchos aquí en la casa ya y pues necesito una lavadora. Una lavadora porque lavar a mano es muy cansado y demás. Entonces necesitamos poner la lavadora y hay un cuarto que tiene para poner el agua y la electricidad y todo, pero es donde está. Entonces voy a necesitar que se mueva de ese cuarto y se vaya al otro cuarto que está al final de la casa. Y el señor va y le dice al papá, ¿sabes qué, papá? Va a necesitar que te muevas porque vamos a poner aquí una lavadora. El papá agarró sus cositas al otro. Pasa un poco de tiempo y luego a la señora y le dice, oye, ¿sabes qué? El trabajo de los hijos es muy pesado. Entonces yo necesito tener aquí alguien que me ayude con la casa, haciendo limpieza y cuidando a los niños y demás, pero necesito que se quede a dormir aquí. Y entonces, pues, necesito que esté cerca para que si los niños lloran o algo que pueda ir a atenderlos. Entonces, pues voy a necesitar que tu papá se vaya al granero. Y entonces, para que ese cuarto se lo deje a la muchacha. Y el papá le dice, ok, está bien, el señor de la casa. Y va con el papá y le dice, papá, ¿sabes qué? Voy a necesitar que te vayas al granero porque mira, va a pasar esto. Y el papá lo entiende y dice, está bien. Y entonces le dice el hijo, mira, papá, toma esta cobija porque a veces en el granero en la noche hace frío, para que tengas esta cobija y te tapes y frío. Y estaba su niño chiquito, un niño de unos 7 8 años, y papá, no, no le des toda la cobija, dale nomás la mitad. Y el papá voltea a ver al hijo y le dice, hijo, pues es que el granero a veces se pone muy frío y pues una cobija es un buen tamaño para que se pueda tapar. Hijo, no, papá, dale nada más la mitad. Entonces ya le pregunta al niño, ¿y por qué me dices que le dé nomás la mitad? Y porque la otra, yo, cuando te saque mi casa. Y eso me lo enseñaba mi padre, porque él tenía miedo que lo fuéramos a sacar. Eso era la razón. Pero esa historia tiene tanta realidad porque con los ancianos, como dices tú, se nos olvida que ellos están con nosotros y los mandamos a nursing homes. Y vas ahí y te encuentras tanto anciano hambriento de que alguien les diga una palabra, que alguien platique con ellos. Y nos preguntamos, ¿y su familia? Pues resulta que casi nunca vienen. Y a veces decimos, vamos a ir nosotros para llevarles mucha alegría, pero luego se les carga mucho, porque dicen, ¿por qué ellos pueden venir y no mis hijos? ¿Por qué ellos y no mis nietos? Y eso los pone en una situación muy, muy, muy dura. ¿Y qué es lo que sucede? Dice, ¿dónde está Dios? Y resulta que Dios está hasta en las enfermeras, de los que trabajan Correcto. ahí, en los otros viejitos. ¿Por qué? Porque estamos buscando a Dios otra vez en las cosas extraordinarias y no vemos en el viento, en el calorcito que nos abraza ahorita. Si tienes calor, siente que te está abrazando Dios. Dice, pero que no me abrace tan fuerte porque está el calor muy fuerte. Sí, pero, o sea, siente que Dios está presente en todo lugar. No lo busques en cosas así y no lo pongas condicionado porque dice, si Dios me quiere, que venga mi familia a visitar. No, pues más bien lo que está pidiéndonos constantemente es que nos embarquemos. O sea, al final embarcarse es pasar por salir de nuestra casa, el sol, el tráfico, el pelearnos ahí con cualquier cosa que se Ujú, salga de nuestro control o la posibilidad de controlar, pero pues tenemos que salir para encontrarnos con el otro. O sea, claro, si no, no va a funcionar esta cuestión de vivir a Dios en todo y en todos. O sea, necesitamos salir al encuentro de los demás, embarcarnos aún ante las dificultades, confiando en que es Dios quien nos está poniendo
para servirlo, a los demás, ¿verdad? En su nombre, o sea, nos está utilizando como instrumentos. Y eso es algo que necesitamos seguir reforzando porque si no, pues yo voy a estar esperando que el diácono lo haga, al cabo él es más santo que yo. Ah, Entonces, no, yo también tengo que salir, ¿verdad? Y en mis posibilidades, auxiliar a esta misión en la iglesia, porque algo bien bonito que decían en las homilías es, a ejemplo de Pedro, Dios necesita personas con mucha fe, pero también se vale de las personas con poca fe. O sea, correcto. nuestra iglesia necesita de esta dualidad, ¿verdad? Para, porque si no, no podría seguir creciendo. Y es decir, sí, sí necesitamos también de estas personas. Claro está que vamos a ir en la misión de que vaya creyendo, pero pues Jesús no se va imponiendo, como también ya lo hemos dicho. O sea, Él nos da la libertad. eh, Nos pide que confiemos en Él plenamente y que lo dejemos obrar en nuestra vida. A veces vas a algún lugar, a alguna tienda, ves a varias personas dependientes y algunos están con su tetota, otros están con sonrisa. ¿A quién vas? Normalmente Pues vamos a la con el de la madre. sonrisa, porque encima está de mejor humor y me va a atender mejor y todo va a ser bien. Y tener esa sonrisa, a lo mejor esa persona está pasando crisis bien duras, Correcto. pero está haciendo un trabajo. Durante ese trabajo, lo que está haciendo es decirle, Señor, estoy bien atorado en mis problemas, pero te Sí. pongo todo en tus manos. Y esto no debe de afectar a los demás. Porque qué culpa tenemos los que vamos a la tienda de que tu marido o tu marida en la mañana te hizo renegar. No tenemos la culpa y a veces la llevamos porque llegas y le preguntas, pues que te tratan así. Dices, bueno, pues ya no vuelvo aquí. Sí. Porque son cosas, son actitudes. ¿Y qué es lo que pasa? Que tan sencillo como darle una sonrisa a alguien y con esa sonrisa, a veces les haces el día a la gente, porque ellos están abrumados, están tristes y demás, y ven una sonrisa, y entonces, bendito Dios, porque en esa sonrisa encuentran el rostro de Dios. Y es tan sencillo hacerlo, pero ¿qué pasa? Que queremos cosas maravillosas y magnificentes y omnipotentes y omnipresentes y todas las palabras que se te ocurran. Dice, Señor, no te encuentro. Y Él te dice, aquí estoy junto a ti, pero no me has buscado aquí donde estoy. Decía San Agustín, Señor, te he buscado por todos lados y no te Mm. encuentro. Y tú estabas dentro de mí. Pues sí. Me gusta mucho decir, es natural que tu corazón se turbe si te olvidas de aquel en quien crees. Entonces, no nos olvidemos de en quién creemos y en base a eso, en quién está puesta nuestra fe, pues que ahora sí, como dice la frase, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta de nada te turbe, nada te espante. O sea, tenemos muchos mensajes muy bonitos que nos invitan a encontrar esta paz, esta calma en confiar plenamente en Dios. Porque Dios nos está hablando constantemente, pero no te va a hablar por teléfono, no te va a hablar de gritos, sino que te va a hablar a veces en lo sencillo. Fíjate que hace unas semanas que fui a platicar en Julias de Fe de EWTN, me entrevistó este Julio Inclán y sacaron un reel, un corto de una historia que me pasó a mí con una niña. Y lo pusieron ese reel y está teniendo un chorro de vistas porque la gente está escuchando cómo una niña pequeñita nos puede hablar y nos puede sacudir Sí. de donde estamos. Y algunas personas han dicho, la historia completa, porque no está toda la historia, no está un pedacito, ¿no? Y parece que y no tiene conclusión. Entonces dicen, ¿en qué quedó? Pues vaya a saber toda la entrevista completa, no, no se haga. Entonces, me da mucho gusto porque hay gente aquí de nuestra comunidad que también ha estado haciendo comentarios. Una persona dijo, bueno, ¿y este señor es sacerdote o qué es? Entonces le contestó una amiga muy querida, dijo, es un diácono y es un diácono muy bueno. Y porque yo estuve ahí muy cerca de ella y cada vez que ha necesitado, ahí estamos.
Bendito Dios. Y en Juárez alguien me pone padre diácono. Ya nomás vi padre diácono. Dije, este es de México, porque así es como llaman a los Sí. diáconos en México. Y también palabras muy que me animan para seguir. Así que tenemos que poner atención porque en lo cotidiano, en lo normal, en lo pequeño, un niño te puede llegar a hacer una pregunta y te va a sacudir tu existencia. Nada más es cuestión de poner atención. Bueno, Se nos acabó el tiempo, Naxieli. Estamos bien bien a rápido. gusto en el chicle y todavía tenemos café, pero bueno, el caso es que ya empezamos el día de ayer, empezamos la primera clase de teología y ya vamos a tener las primeras clases de formación cristiana. Así que los invitamos para que vengan con nosotros y vayan a www.tepeyacinstitute.com y ahí van a poder encontrar los cursos que ofrecemos. Y si son muchos en su parroquia, pues Uno on demand. on demand y llámele a Naxieli, que es la encargada de Al organizar todo diácono, eso. organizar. Así que bueno, el Señor esté con ustedes. Pues, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. amén. Que pasen un bendecido fin de semana.